Hola, buenas tardes. Todos han estado preguntando la cantidad de personas que asistieron a la marcha el 13 de noviembre y los del 27 de noviembre. Pero en realidad las marchas se quedan en unas fotografías, en algunos videos y se quedan por internet realmente, pero terminan ese día. Entonces, en realidad, todo el espacio sociodigital, que es donde realmente se genera la conversación, es el que tendríamos que estar viviendo para saber cuál de las dos marchas ganó. Hicimos un análisis en MW basados en tres cosas principales. La primera es cuál fue la conversación general antes de la marcha y por qué surgió la marcha. La segunda, relacionada con la marcha específicamente, el número de menciones, el engagement, las personas que participan durante esa marcha. Y la tercera es cuál es la repercusión después de la marcha. ¿Qué podemos encontrar? La primera de ellas es que para la marcha el 13 de noviembre venía de un movimiento que ya había surgido que se llamaba El INE no se toca y que desde el momento en donde surgió, todos los días había primero tendencia que duró más de 48 horas y adicionalmente, digamos, todos los días había miles de personas hablando sobre el mismo tema, de tal manera que esa marcha surgió de un movimiento a una movilización. La del 27 de noviembre, al contrario, nació precisamente como respuesta a la marcha del 13 de noviembre y fue centralizada, no descentralizada. ¿Qué significa esto? Que fue el presidente el que indicó que se hiciera una marcha por los motivos que él pusiera. Y entonces no pasó de ser de un movimiento una movilización, sino era una movilización sin realmente un movimiento. Durante la marcha, ¿qué pasó? Durante la marcha, aunque puede que hubiera más personas en la del 27 que en la del 13, en redes sociales hubo muchísimas más menciones durante la marcha del lado de la del 13 que la del 27. ¿Por qué pasa esto? La primera, porque la del 13 tenía una motivación concreta, que era la defensa del INE y del Estado de Derecho. Entonces, todos los hashtags y todas las menciones venían relacionadas con el tema del INE. La otra, digamos que no había una motivación clara, había más bien una movilización. Entonces, los hashtags relacionados no necesariamente estuvieron tan de acuerdo como si lo estuvieran en la marcha del 13. Adicionalmente, de este lado, no tuvo tanto alcance, significa que no había tantos influenciadores, pero sí había muchas personas que estaban posicionando su foto, que estaban diciendo que estaban asistiendo a la marcha, y entonces eran usuarios de a pie, usuarios comunes que no tienen tanto impacto entre las redes sociales, pero que sí generan mucho volumen de conversación. Del otro lado, en principio eran muchos más influenciadores, comenzando por el mismo presidente, que tienen un alto impacto pero con menores menciones. Adicionalmente, resulta que parte de los que generan la conversación durante la segunda marcha eran los opositores, entonces volvieron un pedazo de esa marcha negativa y ellos fueron realmente los que más jalaron la conversación o los que más impulsaron. Eran influenciadores como un Felipe Calderón o de pronto un Claudio X González que hablaron sobre la marcha y le impulsaron mucho más allá de lo que hubiera pasado si ellos no hubieran hablado. ¿Y ahora qué pasa con el impacto? Todavía no podemos medir tanto el impacto del 27 porque apenas llevamos 2 días después de esa marcha. Sin embargo, digamos que la conversación se dejó de hablar de la marcha, más bien se habla principalmente sobre el presidente o sobre los temas que hay, mientras que en la siguiente el tema del INE no se toca, sobre todo en las discusiones que hay actualmente en el legislativo, sigue hablándose precisamente de eso y sigue moviéndose ese movimiento de el INE no se toca. Entonces, ¿quién ganó la marcha? En tierra la ganó la del 27. En redes sociales, que al final es lo que nosotros vamos a seguir hablando, la ganó la marcha del 13 de noviembre. Yo soy Jimena Céspedes y nos vemos pronto para algún otro análisis digital.